Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una cajita tipo valija o maleta con visor paso a paso con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos unidades a centímetros e ingresamos el ancho de 29.7 por un alto de 21 centímetros y creamos un diseño. Y sobre esta nos vamos a archivo, vamos a configuración y habilitamos mostrar reglas y guías. Nos vamos a configuración y habilitamos mostrar sangrado para impresión, es este recuadro del borde. Y bueno, sobre ella realizamos la composición. Primero nos vamos a elementos, nos vamos al buscador, voy a buscar marcos. Me voy a lo que es marcos y selecciono este recuadro de marcos que viene a ser un cuadrado. Con la medida me voy a posición, me voy a ancho, ingreso el ancho, en este caso 13.5 centímetros por un alto de 13 centímetros y ubico en la parte superior justo hasta el borde del sangrado para impresión. Nuevamente control C, control V. Me voy a alto, en este caso voy a modificar la medida 8 centímetros y arrastro hasta la base. Y bueno, esta es la base. Control C, control V, copio esta base de recuadro y voy a modificar la medida. Voy a ingresar un ancho de 4 centímetros por una altura de 13 centímetros y arrastro en los laterales. Nuevamente control C, control V, genero una copia y ubico en esta sección. Y bueno, de esta manera ya tengo el diseño de lo que es la base. Y bueno, a continuación voy a agregar una nueva página y sobre esta continúo la siguiente plantilla. Para ello nuevamente me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar marcos, clic en marcos y nuevamente selecciono este recuadro, me voy a posición y voy a modificar el ancho. Voy a trabajar con un ancho de 13.5 centímetros por una altura de 1.5 centímetros y arrastro hasta la parte superior. Arrastro y procedo a centrar. Control C, control V nuevamente. Me voy alto, voy a modificar en este caso la altura a 4 centímetros y arrastro y voy a superponer de esta manera. Control C, control V nuevamente y voy a modificar el alto, en este caso un alto de 8.34 centímetros y lo arrastro justo por debajo. Nuevamente control C, control V, genero una copia y procedo nuevamente a modificar el alto, en este caso a 5.69 centímetros y arrastro hasta la parte inferior. En este caso nuevamente control C, control V y procedo a modificar lo que es el ancho a 4 centímetros y lo ubico de esta manera. Control C, control V, genero una copia y ubico en el lateral. Y bueno, de esta manera está finalizado mi segundo diseño. Voy a acoplar en esta sección una solapa donde voy a realizar el corte. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar nuevamente formas, clic en formas, voy a seleccionar este cuadrado, simplemente me va a servir como guía. Me voy a posición, voy a ingresar el ancho, voy a trabajar con un ancho de 9.5 centímetros por una altura de 3 centímetros. Arrastro y acoplo justo en el medio de este recuadro. Trabajamos con zoom en este espacio. Este recuadro simplemente es una guía. Ahora me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar líneas, me voy a la sección de formas y voy a seleccionar una línea, esta línea. Ahora lo que voy a hacer es me voy a la parte superior, al grosor y voy a asignarle un grosor de un punto. Arrastro justo en el vértice, en la base. Ahora me voy a esta sección y con ángulo de 90 grados voy a arrastrarlo de esta manera, acoplándole justo en el contorno de este rectángulo. Una vez realizado voy a quitar el rectángulo y me va a quedar esta sección por donde voy a realizar yo el corte y me va a servir para unir lo que es la cajita. Y bueno, ya tengo así la segunda plantilla. En este caso es un diseño. Yo voy a generar una copia de este mismo diseño y voy a generar otro modelo. Me voy nuevamente al buscador, voy a buscar marcos.
me voy clic en marcos y voy a seleccionar este con bordes redondeados. Selecciono, me voy a posición y voy a asignarle una medida, en este caso un ancho de 13.5 centímetros por una altura de y lo que voy a hacer es acentuar más este borde curviado. Para ello me voy a esta sección de redondear esquinas y voy a asignarle una numeración, en este caso 64 de bordeado, y acoplo por todo este contorno, clic derecho, capas y al fondo. Y a continuación procedo a eliminar estos recuadros. Y me quedo simplemente con el fondo y el último recuadro. Me voy a quedar con este recuadro para que me sirva como guía para acoplar la línea de doblez. Voy a darle zoom y voy a trabajar con esta sección. Nuevamente me voy a elementos. En la sección del buscador voy a buscar líneas. Voy a buscar en formas y selecciono nuevamente esta línea y arrastro justo hasta esta base. Una vez listo, nuevamente me voy al grosor, en este caso voy a asignarle de un punto y el color blanco. Puede suceder que ustedes al eliminar este recuadro se les acople esta línea, para ello simplemente retornan nuevamente y mueven este círculo, este punto, emparejándolo con el lado lateral. Y bueno, ya está medida y voy a eliminar este rectángulo. Y bueno, ya tengo esta línea guía de doblez y también esta otra que es para realizar el corte. En este caso le voy a asignar el color blanco y así obtengo el siguiente modelo. En esta sección simplemente lo van a realizar el doblez justo a esta altura de estos recuadros. Y bueno, si tengo estos dos diseños, pueden optar por una de ellas. Ahora, para generar la tercera plantilla, en este caso yo voy a seleccionar esta. Selecciono control C, control V, que viene a ser esta base, y genero una nueva página. Ahora nuevamente lo que voy a trabajar es en esta tercera plantilla. Para ello voy a desplegar esto, arrastrar hasta que se forme simplemente la línea, donde voy a realizar también el corte. Nuevamente control C, control V. Me voy a posición e ingreso en este caso el alto a 1 centímetro y ubico justo en la parte superior. Voy a acoplarlo justo dentro de la hoja. Ahora nuevamente control C, control V de este recuadro. Me voy a ancho, en este caso voy a seleccionar un ancho de 4 centímetros y acoplo justo al lado lateral. Control C, control V y justo en la otra cara. Y bueno, ya tenemos listo estos dos diseños. Control C, control V nuevamente y acoplo justo de esta manera. Y bueno, ya tengo este diseño. Control C, control V de este cuadrado. Y me voy a ancho y voy a ajustar la medida 13 centímetros por un alto de 8 centímetros y acoplo justo de esta manera. Nuevamente control C, control V. Voy a ingresar un ancho de 1 centímetro y acoplo en el lado lateral. Ahora, para continuar con este diseño me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar un triángulo. Me voy a lo que es la sección de marcos, en marcos, y dentro de todos esos triángulos voy a seleccionar este triángulo en específico, puesto que es moldeable tanto el alto, la base como la altura. Me voy a posición y voy a girar a 90 grados. Voy a asignarle un ancho. Voy a asignarle un ancho de 4 centímetros por una altura de 7.5 centímetros. Y voy a asignarle un color blanco.
Voy a trabajar con zoom en esta sección. Arrastro el triángulo justo hasta la base y dejo un pequeño espacio superpuesto. Voy a colocar un color simplemente para previsualizar que se me acople justo hasta esta sección. Dejas un pequeño espacio puesto que esta zona debe estar superpuesta, ya que el triángulo debe caber justo en el vértice de la siguiente. Y bueno, nuevamente le asignan el color blanco y así obtenemos esta sección. Acoplo la hoja, nuevamente control C, control V de este mismo diseño, control C, control V de esta base. Arrastro al lado lateral. Voy a usar este mismo triángulo, control C, control V. Me voy a posición y voy a girar a 0 grados. Ingreso el ancho de 7.5 centímetros por una altura de 4 centímetros. Y acoplo justo en esta base. Nuevamente tengo que cerciorarme. Y bueno, ya está acoplado de esta manera. Si desean le pueden dar zoom para ubicarlo mucho mejor y observar que este recuadro debe caber fuera de este cuadro y la base sí al filo del recuadro de fondo. Y bueno, nuevamente le asigno el color blanco. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta base, control C, control V. Me voy a posición e ingreso la medida, en este caso un ancho de 29.5 centímetros por una altura de 3 centímetros. Y lo ubico justo en esta base. Esta me va a servir para la tirita de la mochila. Ahora trato de acoplar justo en la página para fines de impresión. Voy a proceder a centrar. Finalizado esto, voy a realizar el último procedimiento, que es la personalización en su conjunto. Para ello me voy a subidos, subir archivo. Voy a seleccionar estas 3 bases de textura, puesto que estoy trabajando esta temática de Stitch, y voy a seleccionar esta imagen en PNG. Una vez que haya cargado, simplemente arrastro la base y suelto en este recuadro. Nuevamente voy a seleccionar esta base y voy a asignarle simplemente un color, ya no personalizarlo. En esta sección también voy a seleccionar un color de contraste. Y así he finalizado la primera plantilla de personalización. Ahora continúo con la siguiente. Puedo optar por seleccionar esta página número 2 si ustedes quieren agregarle de repente un color sólido de relleno o asignarle 3 bases de textura, o caso contrario pueden seleccionar esto donde va a ingresar solamente una base de textura. Yo voy a seleccionar esta, me voy a subidos nuevamente y arrastro lo que es la base de textura, que se me va a acoplar por todo el diseño. Selecciono estos cuadros de borde y asigno un color simplemente sólido. Y continúo con la personalización en la parte central, que es para el visor. Ahora con respecto a ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar formas. Clic en formas y voy a seleccionar esta circunferencia. Me voy a posición, voy a ingresar una medida, en este caso un ancho de 9.2 centímetros por una altura de 9.2 centímetros, que viene a ser una circunferencia. Y bueno, esta circunferencia voy a arrastrar justo en el medio de este recuadro y voy a asignarle un color blanco, puesto que esta área es donde voy a realizar el corte. Nuevamente me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar Gold Circle Shape. Me voy a elementos gráficos y voy a seleccionar este marco de círculo que está en dorado. Selecciono y acoplo justo a la medida a la base de la circunferencia. Voy a ingresar la imagen en PNG, para ello me voy a subidos, selecciono la imagen
minimizo y acoplo justo en este espacio. Ahora a continuación voy a personalizar el texto. Para ello me voy a texto y voy a seleccionar una fuente predeterminada, en este caso esta, que es un poco más gruesita. Voy a desagrupar, elimino esta que no me va a servir, simplemente me quedo con esta. Procedo a minimizar y acoplar justo en el centro y a personalizar el texto. Ahora me voy a los colores, voy a asignarle un color blanco, me voy a efectos y voy a asignarle un contorno. En este caso selecciono de la misma imagen un color de contraste. Asimismo voy a asignarle una base dorada, para ello control C, control V del mismo texto, me voy a efectos, aumento el grosor a 200 y voy a asignarle un color, en este caso el color gold. Ahora esta base voy a arrastrar, superpongo, clic derecho, capas, mostrar las capas y arrastro debajo de este texto y así obtengo una base dorada. Ya finalizado este proceso, voy a continuar con el diseño de la tercera plantilla, que viene a ser esto para los laterales. Me voy a subidos, selecciono la base de textura y lo que es a los contornos voy a agregarle un color sólido. Ahora nuevamente voy a seleccionar esta base y arrastro la base de textura. Si en caso que deseo modificar la base de textura, simplemente doble clic y puedo proceder a girar o minimizar. Nuevamente selecciono esta base de textura, arrastro, doble clic y procedo a girar. Y prosigo también de la siguiente forma con la siguiente, que viene a ser la tira de esta maleta. Y bueno, de esta manera he finalizado con la personalización de esta cajita tipo maleta. Y bueno, a continuación voy a exportar. Para ello me voy a archivo, me voy a descargar. Puedo seleccionar PNG para impresión o caso contrario PDF para impresión, cualquiera de las dos opciones. En este caso, seleccionar todos. Voy a deshabilitar el segundo diseño puesto que no he trabajado con esta y voy a seleccionar con las que sí. Clic en listo, descargar y se va descargando ya el diseño en PDF. Y recuerden que para imprimir en PDF debe estar bien configurada su máquina para poder realizar las impresiones, caso contrario podía salirle algunos archivos mucho más grandes y otros más pequeños. En este caso, si ustedes no tienen bien configurada la máquina, lo más óptimo sería que descarguen en imagen en PNG y así lo puedan enviar a imprimir sin ningún inconveniente. Y bueno, aquí ya tengo impreso, ya he realizado incluso el corte y voy a proceder a realizar con el doblez. Y bueno, aquí pego esta primera sección que viene a ser esta base y los laterales, y esta otra también realizo el pegado de esta manera. Y como tercer paso armo lo que es la cajita ya en sí. Aquí tengo ya la cajita armada, lista. Y a continuación voy a pegar lo que es la tapa. Y antes de pegar los laterales de esta cajita, voy a pegar lo que es la asa justo en el medio. Y procedo a pegar recién lo que son los laterales y me va a quedar justo de esta manera. Y bueno, en la parte inferior del corte voy a cerrar la cajita. Y bueno, espero que les haya gustado, es muy práctico. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.